debemos de conocer ya, ¿verdad?, que lo que es bueno y lo que es malo. Y no solamente ese día predicarlo o enfatizar tocante cada cosa, sino estar conscientes de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. No solamente, hermanos, que sea necesario que nos lo digan, sino ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable al Señor. Quiero hacer dos preguntas. Si alguien sabe, va a levantar su mano. Si no sabe, no la levante. En el libro de Lucas, la Biblia habla, dice que vinieron unos reyes magos. ¿Cuántos reyes magos eran? A ver, levante su mano, ¿quién sabe? ¿Cuántos eran? Eran 3. Hermana, ¿cuántos eran? Sí, usted levantó su mano. 3. Ok. Entonces, a ver, ¿quién sabe cómo se llamaban? Ok. Sí, eran 3 y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo quisiera que me dieran un versículo donde dice que eran 3 y me dieran un versículo donde que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar. Entonces, cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, hacemos ciertas cosas, por ejemplo, en la denominación, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos estas preguntas, ¿verdad?, va a ser la respuesta que van a decir que eran 3 y que se llamaban así. La Biblia no dice. Y si entramos a la Biblia, creemos, y bueno, yo pienso que no solamente eran 3, eran quizá cientos. Quizá eran cientos. O no vamos a llamar cientos, vamos a decir multitud. Pero la gente, hermanos, la gente sigue a las tradiciones o a lo que se dice. Entonces, vamos a ver en la Escritura de las cosas que la gente hace, sin tener una base. Por ejemplo, quizá alguien sepa un versículo también, ¿verdad?, que dice así: gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué más? Así dice. Vamos a ver si así dice. Antes de entrar al tema, mi hermano, como el pueblo del Señor, a ver, abra los hermanos Lucas, a ver si así dice. Fíjese, hace unos días, ¿verdad?, yo escuchaba un apóstol. ¿Ya lo encontraron? ¿Cómo dice? Ok. ¿Cómo dice? Buena voluntad, ¿para quién? ¿Qué diferencia hay a los hombres de buena voluntad? ¿Qué hay diferencia? Mucha. Entonces, vamos a procurar, ¿verdad?, procurar a pedirle a Dios que nos ayude a entender para servirlo. Y no solamente con las ideas. Hace unos días yo oía a un apóstol. Este hombre, ¿verdad?, se proclama pues apóstol, se proclama pastor, se proclama un hombre, hermanos, muy entendido y con unas visiones y unas revelaciones tan grandes. Y cuando lee ese versículo, dice así, dice esos famosos villancicos. ¿Qué es un villancico? Bueno, él dice, son cantos, son villancicos, son cantos. Dice, aquellos ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra
pasa a los hombres de buena voluntad y diga, este hombre es un apóstol y todavía no alcanza a ver la diferencia de ese versículo, porque ese versículo así lo aprendimos en la iglesia católica. Y la mayoría de las iglesias protestantes, así, digo no todas, así lo movimos por mucho tiempo. Vamos a ver unos versículos. Quiero hermanos, aunque nos detengamos poquito en esto, vamos ahí a la carta del apóstol San Pablo, primera a los Corintios. Mire, hermano, acuérdese, hermano, que los domingos usted puede, hermanos, ¿verdad? Preguntar, opinar. Gloria al Señor. Capítulo 5, segunda a los Corintios. Cristo vive. Segunda a los Corintios, capítulo 5. A ver, quiero preguntarle a cada uno de ustedes cómo entiende este versículo. Versículo 16. Segunda a los Corintios 5, 16. A ver si ya estamos ahí. No te nos quedes atrás, Joy, Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie. ¿Qué dice? Ok, esta palabra conocer, yo creo podemos entenderla de muchas formas, pero identificar o conocer también podemos mirarla, hermanos, de tener, ¿verdad?, una relación más allegada. Pero aquí en este versículo quiero que a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor yo estoy mal. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos, ¿qué dice? Ya no conocemos a Cristo como según la carne. Ahora, si ya no conocemos a Jesucristo según la carne, vamos a hablar del ministerio de los tres años y medio. Yo creo que va a aplicar para que nosotros, hermanos, enfaticemos en la persona de Jesucristo como persona, y no lo miremos ahora como Dios. No lo miremos ahora con su cuerpo glorificado, no lo miremos como el Todopoderoso, no lo miremos como lo que verdaderamente es. Ahora, ¿qué diferencia había entre cuando era según la carne? Ahora, ¿qué diferencia miramos? Mucha. Encontramos mucha diferencia, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesucristo, según la carne, traía, en esta parte, según la carne, traía un ministerio. ¿De qué? De redención. Traía un ministerio de redención. Él cuando fue crucificado, el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Dijo, consumado es. Por eso cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, casi no hablan del ministerio de Jesucristo según la carne. Mucho menos el apóstol Pablo iba a enseñarnos a que nosotros deberíamos celebrar la Navidad. Mucho menos iba a enseñarnos a que nosotros en la iglesia celebrara la Navidad. Consideren este versículo. Pídanle a Dios que les enseñe este versículo, de manera que nosotros de aquí en adelante, de aquí para allá, ya no conocemos a Cristo según la carne. Ya no conocemos de aquí en adelante, de aquí para atrás es una, y de aquí en adelante ya no conocemos a Cristo según la carne. Por lo que vamos a mirar, mire, hermano, yo creo, ha habido hombres, ¿verdad?, que han dicho que han ido hasta el tercer cielo, que han ido al tercer cielo y han estado con el Señor. Han estado con el Señor. Ahora yo hago la pregunta.
¿cómo será el Señor? ¿Cuál será verdaderamente la imagen del Señor? Nadie ha visto a Dios. Al Señor prácticamente nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Si yo tuviera una visión, si yo tuviera una visión de Jesús, de aquel Jesús que anduvo según la carne, o que tuviera una visión de aquel Jesús que ahora ya es glorificado, ¿qué diferencia existiría? ¿Qué diferencia existiría? Por ejemplo, en el capítulo 17 de San Mateo, en la transfiguración, ¿los discípulos lo conocieron o no lo conocieron? ¿Sí lo conocieron? Lo conocieron. Lo conocieron. Entonces, si yo llegara a mirarlo, ya no como fue como lo que sea, sino como es ahora, lo más seguro que yo me haría una imagen y lo haría idolatría. Yo me haría, creo que yo me haría millonario. Yo me haría millonario vendiendo la imagen de Jesús como es ahorita. Yo me haría millonario, o cualquiera se haría millonario. Claro, hay gente, ¿verdad? Hay gente que todo se cree. Hay gente que todo se cree. Dice que el simple todo lo cree. El pueblo de Dios no cree a todo. Nosotros no creemos a todo. Alguien nos dice, bueno, tenemos que pesarlo nosotros en la Escritura. Pero vamos a mirar esto tocante la idolatría, tocante la Navidad. En el libro de Lucas, pon ahí el libro de Lucas, capítulo 2, donde miramos ahorita, Lucas 2. Hay muchas cosas, hermano, ¿verdad? De que nosotros dependemos de las traducciones. Nosotros dependemos de las traducciones que tenemos. Nosotros no dependemos directamente del original, personalmente no dependemos, sino tenemos que depender, ¿verdad?, de las traducciones. Pero ¿qué? Cuando una traducción no está traducida de una forma, vamos a decir, correcta. Cuando leemos nosotros el capítulo 2 del nacimiento del Señor Jesucristo, hay muchas cosas que no están en las versiones que nosotros tenemos, y que según los que conocen existen otras cosas que no violan el versículo, pero que para nosotros ciertas formas están ocultas. Como por ejemplo, hay una versión que dice que cuando los ángeles vieron al niño echado. ¿Cómo ve usted miramos nosotros esa palabra que a su hijo le digan, mira, ahí estás echado? Se ve mal, ¿verdad? Se ve mal que le digan echado. Pero ¿por qué la Escritura lo pone como echado? ¿Y por qué echado en un pesebre? ¿Quién está en los pesebres? ¿Quién? Ahora, todo tiene, en la Escritura todo tiene simbolismo. Todo tiene, ¿verdad?, una enseñanza que Dios nos da. Jesús, o el niño Jesús, vamos a hablar del niño Jesús echado, pero aquel niño era el Cordero de Dios. Aquel niño era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces, quien tradujo las Escrituras, ¿verdad?, nos puso lo que pudiéramos entender. A veces lo escriben, ¿verdad?, tratando, ¿verdad?, que nosotros quizás nos vayamos a escandalizar. Pero si nosotros conocemos, hermanos, todo el plan de Dios,
como Jesucristo, como el cordero. Aún en el libro de Apocalipsis ve un cordero. ¿Qué tiene que ver un cordero ahí? ¿Sería acaso un cordero, o Jesús era un cordero como los corderos que conocemos? No. Entonces, nosotros, hermanos, cuando vemos no solamente este versículo, sino que nos vamos para atrás, y hay muchas cosas, pero bien bonitas, que nos enseñan, hermanos, a conocer cómo fue que Dios se manifestó en carne y en un niño. Y se manifestó en carne y fue en un niño. Y nació de una virgen. Y nació en un pesebre. Y nació como un cordero. No podemos decir, ¿verdad? No podemos decir animal, sino como un cordero acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre. Imagínense el Señor venir y ahí. Ahora, la pregunta es esta. Si era Dios manifestado en carne, ¿por qué no hubo mesones, o no habría mesones, o de una o de otra forma conseguir un lugar donde naciera el Hijo de Dios? ¿Por qué nació en un pesebre? Porque así estaba escrito que tenía que nacer así. Cuando nosotros estuvimos en Jerusalén, hermano, fíjese, todas las cosas, si no las miramos como deben de ser, nos van a causar idolatría. Por ejemplo, la estrella. La estrella, hermanos, vamos a mirar cómo la estrella, hermanos, es un símbolo de adoración. Un símbolo de adoración. Me traje una foto. Yo saqué una foto, hermano, donde una mujer está besando a la estrella. ¿Qué se tiene que besar la estrella, hermano? Así es la gente. Así es la gente. La gente por naturaleza es adoradora. Por naturaleza, al ser adoradora de fuera de Dios, es idólatra. Vamos a mirar por lo menos una o dos palabras, ¿verdad? Lo que significa lo que vamos a mirar. Mire, hermano, la palabra en la Biblia, prostitución, en lo espiritual es idolatría. Es idolatría. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia habla de la prostituta, de la grande ramera, ¿de qué está hablando? ¿En qué se prostituye? En idolatría. ¿Qué es idolatría? Adorar ídolos. ¿Pero qué es lo que hace la iglesia? Adora ídolos. Al adorar ídolos, ¿cómo se está presentando o convirtiendo, según la Escritura, en prostituta? Nosotros somos adoradores del Señor. Al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros sabemos que al único que debemos de adorar es al Señor Jesucristo, porque así nos lo dice la Escritura. Y si adoramos al Señor Jesucristo, es que Él es Dios. Mire, vamos a abrir nuestras Biblias allá en Levíticos. Aleluya. Levíticos capítulo 7. Cristo vive. Cuando quieres poner algo, hermano. Sí. Levíticos. Versículo 7. Vamos a leerlo. Levítico 7:7. Levítico 7:7. Vamos a ver dos versículos y vamos a ver qué es idolatría.
Dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma culpa tendrán, una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Ok, mire, hermano, cuando Dios pone las reglas, vamos a decir las reglas o los estatutos, que es concretamente lo que se iba a hacer. No teníamos que añadir otras cosas, sino solamente tendrás que hacer eso exactamente, porque esta es la ley. No puedo yo hacer otras cosas, no puedo cambiar otras cosas. El sacrificio por el pecado, Dios lo estableció como debería de ser. La adoración, Dios la estableció como debería ser. Vamos a ver ahorita lo que es idolatría o lo que es prostitución. Pero vamos a ver solamente otro versículo. Alábele. Jeremías. Aleluya. Jeremías capítulo 3. La iglesia debe de ser santa, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos ahí. Jeremías 3, 18. Estamos ahí. Dice, en aquellos días, o en aquellos tiempos, irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar. ¿A quién? A vuestros padres. Aquí el Señor ha mencionado qué es lo que se tenía que hacer. En aquellos tiempos o en aquellos días irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. O sea, no otro lugar, no otras cosas. O sea, aquí Dios estableció algo que se tiene que ser así, que se tiene que ser así. No podemos agregar nosotros, ¿verdad? Otras tierras, otras creencias, otras ideas, otras costumbres. No, simplemente lo que Dios estableció en su ley. Así lo estableció Dios en su ley. Así tiene que ser. El Antiguo Testamento, hermano, el Antiguo Testamento nos pone muchos ejemplos para que nosotros ¿cómo diría yo, verdad? Híjole, esa palabra se me escapa. O sea, los resultados. Por ejemplo, alguno de ustedes es una persona muy trabajadora, muy responsable. ¿Cuál sería, por lógica, el resultado? Bueno, ¿verdad? De bendición. Entonces yo podría pensar, híjole, ¿cómo le hace? ¿Cómo vive el hermano o cómo vive la hermana? Pero resulta con que acá hay otro que es irresponsable, y esto es, pues lógicamente, pues el resultado es malo. Entonces esos dos ejemplos son para que yo los pese, para que me incline a uno de los dos como un ejemplo. Israel cometió muchas faltas por una causa. Israel cometió cosas buenas, y esas cosas buenas tenemos que ver el resultado. Tenemos que mirar el resultado. Cuando miramos nosotros el Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos mirar que ya muchas cosas cambiaron.
que ya no cometimos las mismas faltas, y si cometimos las mismas faltas o los mismos errores, ¿verdad?, ya estamos peores que ellos, porque ahora nosotros sí conocemos. Ahora nosotros tenemos la bendición de tener el Espíritu de Dios. Bueno, si es que verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, aquí miramos en estos dos versículos lo que Dios estableció: los sacrificios. Los sacrificios tienen que ser los que Dios estableció. La búsqueda a Dios tiene que ser como Dios la estableció. Mire, Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Aleluya. Alábele, hermano. Sí, vamos a ver los 10 mandamientos. Vamos a ver el versículo 1 en delante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? De servidumbre. A veces nosotros pensamos, o alguien dice, ¿verdad?, por ejemplo, cuando alguien quiere dividir esto, es que yo no estuve en Egipto. No, pero el mundo es un tipo de Egipto. El mundo es un tipo de Egipto. A nosotros no nos sacó de Egipto literal, ni tampoco somos los israelitas literales, pero sí somos el pueblo del Señor. Y de algún lugar nos sacó. Nos sacó del mundo. Nos sacó del mundo, pero en la actualidad vamos por el desierto. Nos sacó de Egipto, el mundo, pero vamos por el desierto porque no hemos entrado a la tierra prometida. El riesgo, hermano, ¿verdad?, en el desierto es la idolatría. Que como vamos a mirar de que Israel cometió faltas, y esas faltas se las reprobó Dios. Pero dice el versículo número 3: no tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni qué, ni las honrarás. Ahora, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar? Vamos a ver si puedes poner esta palabra honrar. Es respeto. Vamos a ver qué más dice ni las honras, porque está hablando, dice no te inclinas a ellas. ¿De qué está hablando? No, pero de no honrar ¿a quién? A las imágenes. No honrar a las imágenes. Entonces vamos a ver qué es honrar, y vamos a ver que, por ejemplo, esta gente, aunque dice que Jesucristo, que en la Navidad al que se está celebrando es a Jesucristo, no es Jesucristo. Número uno, Jesucristo no nació en diciembre. Jesucristo no nació en diciembre. Quiere decir que que Jesús que celebra la religión en diciembre no es el Jesús que servimos nosotros. No es. Aunque alguien diga que sí es, no es, porque el que Jesús que nosotros predicamos no nació en diciembre. Y aparte la Biblia no nos dice que lo festejemos así. Honrar, a ver si sale la palabra honrar. No te inclinarás, ni las inclinar es postrarse, es reverenciar. Pero honrar, imagínense, por ejemplo, ¿qué versículo estamos? ¿Ni las honrarás? No te inclinas a ellas. Está hablando de imagen. De imagen. Ya está ahí. Honrar. Esto es honrar. Abad. Eso es. Pero abad significa todo esto: servir, arar, cultivar.
Eso es lo que significa. Pero imagínense que hagamos todo con una imagen. Y aunque fuera la de Cristo, a Dios, ¿cómo hay que adorarlo? Entonces, ¿qué está haciendo la gente, no? Está honrando, está renegando, está diciéndole a Dios: Dios, yo no creo lo que tú dices, o no lo acepto. El hombre de por sí es religioso. El hombre adora una piedra, un chango, un animal. El hombre, lo que sea, adora. Es religioso de por sí el hombre. El hombre es tan fluctuante, hermano, ¿verdad? De que yo lo digo, es chimostrufio. El ser humano es chimostrufio porque cambia como, bueno, no digo de zapatos porque yo nomás tengo como 15 pares. Ya no puedo cambiar 16. ¿Usted cuántos pares tiene? 5 pares. No, tenemos nomás 2 parecitos. Son los de pila, ¿verdad? Los de lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. El hombre de por sí es religioso, pero Dios busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Y sigue diciendo, alabe, hermano: no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy el Señor Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, entonces aquí está el mandamiento de Dios. Yo digo, si tan solamente el ser humano guardara los 10 mandamientos, un mundo sería distinto, hermano. Y yo creo que no es difícil. Yo digo, mire, por ejemplo, gracias a Dios que nomás podemos tener una mujer. Y nos la vemos a veces en apuros. Nos la vemos en apuros, pero si es una y vivimos bien, vamos a vivir, pero bien. Imagínense con 2 dioses, con 3 dioses, con 4 dioses, con 5 dioses. Wow, bueno, se va a enojar uno porque le sirve más al otro. Y al amar más a uno que al otro, se va a enojar con uno vamos a quedar mal. Mire, hermano, la Navidad sí me gustaría ahondar poquito en esto. Por lo menos de algunos errores, no errores, sino ignorancias de los que la celebran. Si usted va a una iglesia donde tenga arbolitos, porque adentro de las iglesias hay arbolitos, y a todos los que participan, bueno, nosotros también tenemos uno ahí. A todos los que participan de la Navidad, bueno, ese siempre está ahí, ¿verdad? Alguien lo trae, pues no es como, sí, hay que verlo por lo bueno. Bueno, ok. Entonces, si nosotros, hermano, miramos por ejemplo, y le hacemos preguntas a las personas, las preguntas que yo le hice a usted, ¿cuál cree que va a ser la respuesta? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Y eran 3. ¿Por qué? Porque así se enseñó. Así se nos enseñó. Pero nunca nos metimos a la escritura. Y nunca quizá hemos puesto atención. Quizá nunca hemos puesto atención de lo que oímos en la iglesia, de lo que se nos predica. Yo le digo, mire, hay cosas, hermano, que hace 36 años yo las aprendí en la Mata Ortiz y para mí son como si las fuera aprendido ayer, como si me las fueran enseñado ayer, porque las he cultivado porque para mí son verdad y no se me olvidan.
no se me olvidan. Todo, si nos ponemos, si usted me dice, hermano, ¿verdad? Mire, si cada uno de ustedes me dice, hermano, quiero que me hable del arbolito. Ok, póngame aquí, vamos a hablar del arbolito. Quiero que me hable de las esferitas. Quiero que me hable de las lucecitas. Quiero que me hable de los regalos, ¿verdad? Todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación, y todo es paganismo. Y hay cosas, hermano, que la esencia es abominable. Como las esferas es abominación. No lo puedo decir porque me daría asco mencionarlo. No decirlo. Entonces, ¿por qué celebrarla? ¿Por qué celebrar algo que no dice la Escritura? Casi en su mayoría, aunque hay mucha base bíblica, casi en su mayoría tenemos de la historia. Por ejemplo, la María, la madre de Dios, católica. ¿Cuál es su descendencia? ¿Cuál es la descendencia de María, la madre del Dios católico? Porque el Dios católico es uno, el Dios de nosotros es otro. La María que nosotros conocemos, la madre de Jesús, es otra María, la del catolicismo. Definitivamente es otra María. Entonces, nosotros debemos de ser santos. Un versículo, y quiero que haga una pregunta. Haga preguntas. Me parece que es Jeremías 10. Jeremías capítulo 10. Aleluya. Es bien bonito, hermano. A mí se me hace bonito. Uno y dos. Dice: oíd la palabra del Señor. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros. ¿A quién está diciendo? A la casa de Israel. Dice: así dijo el Señor, no aprendáis ¿qué? El camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. O sea, esta palabra dice: no aprendáis el camino. ¿Qué es camino? La camino es una senda, es una forma de vida. Y cuando dice gente, se está hablando, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Israel que tiene que ser diferente a todas las naciones. Y en el caso de nosotros, hermanos, nos está diciendo no que seamos diferentes a las naciones, que seamos diferentes a otras doctrinas. Que seamos diferentes a otras doctrinas. No naciones, a otras doctrinas. Esta palabra camino, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver camino. A ver si lo ponemos en hebreo y en griego. A ver lo que significa. Cuando dice principalmente aquí en el capítulo 10, versículo 2. A ver cómo traduce ¿Mandé? Sí, forma de vivir. Sí, pero vamos a ver cómo lo pone aquí. Lo pone aquí. Sí, pues sí, porque camino, aunque Jesús dice yo soy camino, verdad y vida, tres cosas distintas, ¿verdad? Pero camino es forma de conducta o cómo vive la persona. Pero en sí es la conducta, es su dirección. A ver si podemos lograr ver esto. Sí, porque me llama la atención eso de que este hombre, ¿verdad? Diciendo no estamos cantando ideas católicas ni bla bla, sino estamos cantando lo que los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas, a los hombres de buena voluntad. Wow.
Derek, este es camino. Derek es camino. Entonces, esto es lo que está en Jeremías 10:2. No aprendáis el Derek de las gentes. ¿El qué? Las gentes que son el mundo, ¿verdad? Así vive. Pero estamos hablando del punto de la Navidad. Para ellos ya es una costumbre. Pero es una costumbre recibida, adoptada, hermano, ¿verdad? Del paganismo. Adoptada del paganismo. No aprendes el curso de ellos o la vida de ellos. Y al hablar de la vida es cuando no vaya conforme a la Escritura. Mientras la costumbre no vaya, porque ¿cómo nos identificamos? Por ejemplo, ¿cómo se identifica una iglesia con otra? ¿Qué nos une? La doctrina es la que nos une. La doctrina es la enseñanza. Una doctrina que enseña paganismo no es doctrina de Cristo. Una doctrina que enseña idolatría no es doctrina de Cristo. Tiene que ser la sana doctrina, pero la sana doctrina que nos enseñó el apóstol Pablo. A mí me llamó la atención este versículo cuando dice: y según a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces quiere decir que tenemos que ser unas personas espirituales. Unas personas espirituales. Y no que nos queramos ser unos espíritus, no, personas espirituales. Que aprendamos a entender, a comprender la voluntad del Señor, a vivir la voluntad del Señor, a caminar en los preceptos de Dios. Voy a leer unos versículos ahorita en el Salmo 119, algo bien bonito, hermano, mire. Son cosas fundamentales que deben de existir nosotros. Olvidarnos de lo demás. Le voy a mencionar ahorita varios, con sus varias palabras y sus significados, ¿verdad? De lo que es precisamente el camino de Dios, el derek de Dios. No el de los hombres, no el de las naciones, no el de las ideas. Salmo 119. Aleluya. Qué bonito es servir a Cristo, ¿verdad, hermano? Santo es Dios. Sí. 119. Dice, número 1, versículo 1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan ¿en qué? En la ley. Aquí está la palabra derek y Torah. ¿Qué es derek? Es aquello. Pero la palabra Torah, que es ley o que es preceptos, es la enseñanza de Dios. Es la enseñanza de Dios. Son los mandamientos, es la palabra de Dios, es Dios. Es Dios. La Torah es la ley de Dios. Es la palabra de Dios. Y dice, bienaventurados o dichosos o felices los que andan en mis caminos y guardan mi ley. Pero dice, hermanos, el versículo número 2: bienaventurados los que guardan, ¿qué cosa? Esta palabra testimonios es la palabra edot, que son los requisitos que Dios pone.
Los testimonios son los requisitos que Dios pone. Edot, testimonios, los requisitos que Dios pone. Entonces, lo que vamos a estar viendo no entra absolutamente nada de lo que el mundo va a celebrar el 24-25. Absolutamente nada, hermano. Vamos a ver otro versículo. Alábele, hermano. Vamos al versículo. Aquí marco una vez más el caminos, el 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en qué, en tus derek, en tus caminos. No andan en iniquidad los que andan en tus caminos. O sea, los que no andan conforme a las ideas de las gentes. No aprendas el camino de las gentes. Hay que andar distintos a lo de las gentes. Derek es su nombre. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados, ¿qué? Tus mandamientos. Esta palabra mandamientos, es una palabra, es pikidim, que significa mandamientos, decretos, estatutos, aunque en esta parte, hermano, ¿verdad? Es cuando nosotros, hermanos, comprendemos la voluntad del Señor y vivimos conforme a la voluntad del Señor, hasta algo minucioso, los mandamientos del Señor. Sí, es como sinónimo, como decir los sinónimos. Son sinónimos. Nada más que en esta parte, hermano, lo que cambia es precisamente por los contextos, y darle quizá darnos más luz a nosotros como el pueblo del Señor, para comprender mejor a Dios, para entender mejor a Dios. Pero sigue diciendo un versículo más. Alábele, hermano. El versículo 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar, ¿qué? Ya aquí cambia estatutos. Estatutos. En los estatutos, hermanos, Dios es como en todos los estatutos. Dios pone regulaciones. Dios establece ciertas regulaciones, ¿verdad? Para que nosotros podamos definir o entender mejor la voluntad del Señor. Le mencionaba cada noche estuve con mi nieta, ¿verdad? Estaba jugando por ahí, ¿verdad? Y le digo: oye, hija, todo lo que tienes aquí es tuyo. Todo es tuyo, todo es mío, todo tenía en su cuartito. Digo: eres rica, ¿verdad? Y le daba risa. Digo: ¿qué más tienes? Y ya me feliz estaba enseñándome. Ella dijo: oye, a ver, ahora, ¿por qué no me enseñas un texto? Y se rascó la cabeza. Entonces le digo: bueno, si no me quieres decir un texto, te voy a enseñar un texto. Y luego le dije: lee el Salmo 119, versículo 8. Y anda, buscando el 119, versículo 8. Dices 1, 9. Y luego el 11. Y hasta que lo encontró. Y luego lee el versículo 11. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Será importante? Entonces, cuando hablamos de los mandamientos, hermanos, vamos a olvidar los decretos, estatutos, vamos a los mandamientos del Señor. ¿En qué nos van a ayudar? En no pecar. Nos van a guardar para no pecar.
Y David, hermano, o el que escribe el Salmo 119, quiere decir que también tenía el mismo problema que nosotros. Las mismas inquietudes, quizás lo que lo rodeaba, como vemos por ejemplo en el caso de Salomón. Salomón en su tiempo fue el hombre más sabio. No hubo otro hombre más sabio como Salomón, pero se descuidó y pecó. Porque se desvió, porque dejó los mandamientos, se descuidó. Se descuidó. Entonces, cuando hablamos de caminos, mandamientos, estatutos, juicios, palabra, dabar o X, ¿verdad? Vemos la ley de Dios, porque en todo esto es la ley de Dios, hermano. Caminos, mandamientos, estatutos, juicios, palabra, es la ley del Señor, hermano. Es la ley. Si lo resumimos, es la ley del Señor. Porque la ley, hermano, ¿verdad? Esto es lo que son estatutos, decretos, mandamientos, es la Torah, la ley del Señor. Vamos a ver, alábele, hermano. Santo es el Señor. Estatutos, versículo 5. Ahí pusiste, ¿habías puesto estatutos? Ahora pone estatutos. Promulgación de aquí, cita, nombramientos de tiempo, espacio, cantidad, trabajo, uso, costumbre, decreto, derecho, determinar, estatuto, ley, límite, medida, necesario, norma, ordenación, ordenamiento, ordenar, ordinaria, plazo, aquí, tareas. Esta se traduce, por ejemplo, cuando la escribimos, le podemos escribir, pero es Jok. Aquí esta la traduce Jukim, estatutos, como ¿cómo diríamos? Cuando son muchos, estatuto o estatutos, plural o singular. Entonces Jok, ahí está lo que es estatutos. Pero vamos a ver por último el versículo 9. Alábele. Y lo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y lo que dice: con guardar tu palabra. Vamos a ver qué significa qué significa palabra. Vamos a ver cómo la traduce. Con guardar tu palabra, que es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Por eso, ¿qué tiene que ver con el pueblo del Señor? La Navidad. ¿Qué tiene que ver las festividades a los ídolos? ¿Qué tiene que ver todo aquello? ¿Qué tiene que? Absolutamente nada. Yo creo que si un versículo por ahí medio intuyera que habría que hacerlo, no tendría tanto valor. No tendría tanto valor, porque Dios habla por 2 o 3 testigos. Ahí estamos, dabar, palabra. Eso es lo que significa dabar. Hay que guardar eso. ¿Qué es? ¿Si lo alcanzan a leer hasta allá?
Ok, ok. Miren, todo eso, miren, cada palabra de estas, en distintos versículos encontramos davar, causa, acuerdo, davar, en distintas cosas, para poder entender la esencia y poder entender, híjole, como, no sé cómo explicarlo. Pero mire, hermano, cuando nosotros, cuando somos un pueblo que miramos las cosas, como dice el apóstol Pablo, que las cosas de Dios hay que examinarlas espiritualmente. Las cosas de Dios hay que examinarlas espiritualmente. Entonces, en la mañana leía yo en el libro de Génesis. Quiero leer solamente un versículo, ¿verdad? En el capítulo, me parece que es el 6. Con esto terminamos, hermano. Génesis capítulo 6. Aleluya. Aleluya. Ay, a ver, me va a ayudar con este versículo. Cuando dice que el Señor establecería con él, con Noé, un pacto. Ese es el 18. 6:18. Yo me puse a pensar el por qué le dice esto Dios. Habla de un pacto, y miramos aquí que palabra davar también es pacto, ¿verdad? Sí, dijo que davar también es pacto. En el pacto entra también davar. Y dice el versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, tus mujeres y las mujeres de tus hijos contigo. Ok. ¿Por qué no habla de que Dios se dirige a toda la humanidad aquella? En Génesis, en esta parte dice: yo estableceré contigo mi pacto. Hay una parte que dice alianza. Cuando leemos otras partes de la escritura y miramos, hermano, miramos nosotros, fíjense en lo que le voy a decir, miramos nosotros, ¿verdad? De que cuando el Señor en Pedro dice que los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios en los días de Noé, quiere decir que Dios tuvo mucha paciencia mientras Noé, fíjese bien, mientras Noé estaba preparando el arca, toda la gente de aquel tiempo se burló de él, se burlaba de él, no creyó al mensaje que Dios le había dado a Noé. Y Noé dice que fue un hombre que anunció los porvenir. Por eso cuando el Señor Jesús muere, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. Y dice espíritus desobedientes. Podríamos aplicarlo, ¿verdad?, a los espíritus que vinieron del cielo, pero y esas almas, que también esas personas fueron desobedientes. Entonces Dios ha establecido por medio de su palabra lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Si en alguna parte vamos a mirar, hermano, después esto, hermano, pero ya históricamente el origen de la Navidad y todas las cosas, de dónde surgió cada cosa y cuál era el fin. Así de que, hermano, ¿verdad? Quisimos, hermano, bueno, quise que habláramos poquito de esto, porque muchas iglesias, hermanos, van a celebrar y bueno, pues respetamos, ¿verdad? Porque
cada quien, ¿verdad? Pero la iglesia de Jesucristo no celebra la Navidad. Y vamos a ver el por qué no celebra la Navidad. Ya miramos que número uno, ¿por qué no nació el Señor el 25 de diciembre?